Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. Continuando con nuestro tema sobre el teorema del trabajo y energía, vamos hoy a obtener el mismo, es decir, demostrar este importante teorema de la física. Ya en el ejercicio anterior aprendimos a calcular el trabajo neto total realizado por varias fuerzas sobre un cuerpo. Muy bien, comencemos pues a demostrar este teorema. Sabemos que cuando un cuerpo, como esta caja verde, se le aplican varias fuerzas, F1, F2 y N fuerzas, 3, 4, 5, etc., su estado de movimiento cambia sufriendo una aceleración. Y como el cuerpo se acelera, por supuesto sufre un desplazamiento. Es decir, recorre cierta distancia delta X causada por estas fuerzas. O en otras palabras, el cuerpo sufre una traslación, porque claro, se ha trasladado desde este punto inicial hasta este punto final. Ahora bien, en el video anterior aprendimos de que el trabajo total realizado por varias fuerzas en un cuerpo no es más que la sumatoria de todos los trabajos, es decir, el trabajo hecho por la fuerza 1 más el trabajo hecho por la fuerza 2 más el trabajo hecho por todas las fuerzas que estén presentes en el cuerpo. Y por definición, el trabajo no es más que el producto escalar entre la fuerza por el desplazamiento. Este producto escalar. Observa, el trabajo 1 es igual a la fuerza 1 por el desplazamiento 1. De la misma manera, el trabajo 2 será la fuerza 2 multiplicada por el desplazamiento 2. Y así sucesivamente podemos calcular el trabajo de todas las fuerzas, de las n fuerzas que existan sobre el objeto. Ahora bien, al visualizar la figura, caemos en la cuenta de que el objeto se mueve un desplazamiento delta X. Es decir, el desplazamiento 1 es igual al desplazamiento 2 y es igual al desplazamiento n. Es decir, cuando un cuerpo se traslada desde un punto hasta otro debido a varias fuerzas, el mismo se desplaza una distancia única, una distancia que hemos llamado delta X. Por tal razón podemos escribir que el desplazamiento 1 es igual al desplazamiento 2 y es igual al desplazamiento su n. Es decir, todos estos desplazamientos son realmente uno solo, son comunes, son iguales. Por lo tanto, nuestro trabajo total lo podemos escribir así. La fuerza 1 por el desplazamiento X más la fuerza 2 por el desplazamiento X más, y así sucesivamente, todas las fuerzas, n fuerzas que existan sobre el cuerpo, por el mismo desplazamiento. Ahora bien, en este momento caemos en la cuenta de que como este desplazamiento es exactamente el mismo, podemos extraerlo factor común, ¿correcto? Y escribir nuestro trabajo de la siguiente manera, como F1 más F2 más, y así sucesivamente, todas las fuerzas su n que existan sobre el cuerpo, y todo esto multiplicado por el desplazamiento común delta X. Lo que se ha hecho es extraer el desplazamiento factor común. Si quieres verificarlo, puedes aplicar propiedad distributiva. Delta X por F1 se obtiene esta primera expresión, delta X por F2 se obtiene esta segunda expresión, y delta X por F sub n se obtiene esta última expresión. Ahora bien, fija tu atención en esta expresión. Esto no es más que una sumatoria de fuerzas. Y se puede escribir así, la sumatoria de todas las fuerzas presentes en el cuerpo, por supuesto multiplicado por el desplazamiento. Ahora bien, ¿qué nos dice la segunda ley de Newton acerca de esta sumatoria de fuerzas en un cuerpo? Vamos a recordarlo. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo siempre debe ser igual a la masa por la aceleración, ¿correcto? Por lo tanto, nuestro trabajo lo podemos escribir así. El trabajo total realizado por varias fuerzas es igual a esta sumatoria de fuerzas, que tal como ya sabemos según la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración, por supuesto multiplicada por el desplazamiento. En este momento, fija tu atención en esta expresión. Aceleración por el desplazamiento. ¿A qué es igual esto? ¿Recuerdas la cinemática? No te preocupes, vamos a recordarlo. En la segunda ley de Newton sabemos que la sumatoria de fuerzas es constante. La masa del cuerpo también es constante. Por lo tanto, la aceleración es constante. Por lo tanto, recordando la cinemática, donde nuestras fórmulas las trabajamos con el modelo de la aceleración constante, una de estas fórmulas fue la siguiente. La velocidad final al cuadrado debe ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces
la aceleración por el desplazamiento, ¿correcto? Y mira esta estructura, esta que está acá. Aceleración por desplazamiento es exactamente esta misma estructura. De hecho, es idéntica, es exactamente la misma. Por lo tanto, de acá, de la cinemática, podemos escribir lo siguiente: que la aceleración por el desplazamiento no es más que la velocidad final al cuadrado. Esta velocidad inicial que está positiva, la podemos pasar negativa al otro lado. Y este 2 que está multiplicando, obsérvalo acá, este 2 pasaría dividiendo así. Observa. Y al sustituir este despeje acá, el trabajo total realizado por varias fuerzas lo podemos escribir así. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para culminar esta demostración. El trabajo total será igual a la masa que visualizamos acá, y esta estructura acabamos de caer en la cuenta que es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido sobre 2. ¡Qué fácil y sencillo es! Finalmente, esta expresión la podemos simplificar un poco. Observa, esto es igual a la masa y la estructura que se encuentra dentro del paréntesis la podemos escribir así: velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Recuerda de matemática que cuando tenemos la suma o resta de dos fracciones con igual denominador, con el mismo denominador, equivale a escribirlo así. Esto viene de la matemática. Ahora bien, si en este momento aplicamos propiedad distributiva, la masa por la primera expresión quedaría masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, ¿correcto? Quedaría así. Ahora bien, observa la estructura a la que hemos llegado. Masa por velocidad final al cuadrado dividido sobre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado dividido sobre 2. Son estructuras bastante semejantes, ¿correcto? Pero evaluadas en dos estados, en un estado inicial y en un estado final. Pues esta estructura, masa por velocidad al cuadrado dividido sobre 2, es lo que de ahora en adelante conoceremos como energía cinética de traslación. Porque claro, nuestro cuerpo se ha trasladado desde un estado inicial hasta un estado final. Sin embargo, también te comento que simplemente también se conoce como energía cinética y la vamos a denotar con la letra K. La unidad de la energía cinética es el Joule. La misma unidad de trabajo. Ahora, conociendo esta nueva cantidad, podemos escribir de que el trabajo total realizado por varias fuerzas siempre es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y algunos libros a esta diferencia, recuerda que una resta es una diferencia, la escriben así, como delta K, para señalar diferencia. Te recuerdo que este signo en matemáticas significa diferencia. Por ejemplo, cuando escribimos desplazamiento, nos referimos a la posición final menos la posición inicial, ¿correcto? Cuando escribimos, por ejemplo, delta de temperatura, nos referimos a una temperatura final menos una temperatura inicial. Y así en general, cada vez que veas la letra griega delta que precede a una letra cualquiera, es porque se está refiriendo a una diferencia, a una resta, a un estado final menos un estado inicial. Muy bien. Así podemos escribir de que el trabajo total realizado por todas las fuerzas no es más que la variación de la energía cinética. Algunos libros presentan esta estructura así, mientras que otros libros presentan esta estructura así, pero ya sabes que se está refiriendo exactamente a lo mismo y tú puedes utilizar bien sea esta estructura o lo que es lo mismo, esta estructura de diferencias, acá está, m velocidad final al cuadrado sobre 2 menos m velocidad inicial al cuadrado sobre 2, sin ningún problema. Puedes utilizar cualquiera en la que te sientas más cómoda o cómodo escribiéndola. En resumen, el trabajo total hecho por varias fuerzas siempre es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y siempre recuerda que K es energía cinética, que se refiere a la masa por la velocidad al cuadrado dividido sobre 2, según el estado.
sea final de velocidad final o sea inicial de velocidad inicial. Vale mencionar que a veces algunos libros escriben la energía cinética así, como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pero no importa, estas dos estructuras son exactamente la misma. Ahora bien, esta nueva expresión a la que hemos llegado es lo que conoceremos como teorema de trabajo y energía. ¿Pero por qué se conoce como el teorema de trabajo y energía? Porque de este lado está el trabajo total realizado por todas las fuerzas, y de este lado tenemos la energía cinética de traslación o simplemente energía cinética. Es por ello que se llama teorema del trabajo y energía, y este teorema es el que nos abrirá las puertas a un muy importante teorema que es el más utilizado en la mayoría de los ejercicios de física, que es el teorema de la conservación de la energía, el cual demostraremos en nuestro próximo video. Finalicemos esta videoclase observando un ejemplo de aplicación de este importante teorema del trabajo y energía. Calcular la rapidez del bloque de masa 2 kilogramos que parte del reposo en esta posición en la parte superior del plano inclinado cuando llega a la parte más baja del plano inclinado. Es decir, vamos a calcular la velocidad final de este bloque acá, cuando llega acá, sabiendo que existe roce entre el plano inclinado y el cuerpo, ya que existe un coeficiente de roce dinámico que en este caso toma el valor de 0,4. Ya en nuestra clase inmediata anterior, calculamos el trabajo total realizado por las fuerzas sobre este bloque. ¿Te has perdido de dicha clase? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano para que siempre tengas el hilo de todos nuestros cursos ubicados en las diferentes listas de reproducción. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde te garantizo que dominarás hoy y para siempre el concepto de trabajo, y además verás cómo calculamos el trabajo total en este mismo ejercicio. En el video anterior caímos en la cuenta de que el bloque se desplazaba hacia abajo, ya que por supuesto es acelerado hacia abajo, y habíamos realizado un diagrama de cuerpo libre donde se visualizaron tres fuerzas: el peso del bloque, la fuerza normal que ejerce el plano sobre el bloque y la fuerza de roce que existe y siempre tiene sentido contrario al movimiento, o lo que es lo mismo, sentido contrario al desplazamiento. Y habíamos calculado el trabajo total de la siguiente manera. Calculamos el trabajo hecho por cada una de estas fuerzas. El trabajo hecho por la fuerza normal, el cual siempre es 0, recuérdalo, más el trabajo hecho por la fuerza del peso, más el trabajo hecho por la fuerza de roce. Recuerda que el trabajo hecho por la fuerza de roce siempre es negativo, porque se opone siempre al movimiento. Y habíamos llegado a este resultado, a que el trabajo total realizado por esta fuerza sobre el bloque era de 39,16 Joule. Y repito, el detalle del cálculo de este trabajo lo encontrarás en el video que te acabo de sugerir. Muy bien, pasemos a aplicar entonces el teorema de trabajo y energía para resolver este ejercicio. ¿Qué nos dice el teorema de trabajo y energía? El teorema de trabajo y energía nos dice que el trabajo total realizado sobre un cuerpo no es más que la diferencia de las energías cinéticas. La energía cinética final menos la energía cinética inicial. Observa qué fácil y sencillo es recordar este teorema. Pero en este caso, como el enunciado indica que el cuerpo parte del reposo, obsérvalo acá, parte del reposo desde este punto, entonces la velocidad inicial es nula, es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo total realizado por la fuerza sobre el cuerpo es igual a la energía cinética final, masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2. Y justamente esta velocidad final es la que se solicita, la velocidad final cuando el cuerpo llega a la parte más baja del plano. Por lo tanto, de esta ecuación, al despejar la velocidad final, se obtiene lo siguiente. La velocidad final es igual. Este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar al trabajo total, 2 por el trabajo total, dividido entre la masa. La masa que está multiplicando pasa dividiendo. Y por supuesto, este cuadrado, porque la velocidad final está elevada al cuadrado, se transforma en la raíz cuadrada. Por lo tanto, la velocidad final no es más que 2 veces el trabajo total realizado por todas las fuerzas, cuyo valor ya conocemos, 39,16 Joule, dividido entre la masa del cuerpo, que según el enunciado vale 2 kilogramos, y por supuesto la raíz cuadrada. Cuando efectuamos esta operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad final del cuerpo es de aproximadamente 6,26 metros
sobre segundo. ¡Qué fácil y sencillo es! Observa lo poderosa que es esta herramienta para resolver este tipo de ejercicios. En este momento quizás te preguntes, pero ¿se pudo haber resuelto el ejercicio por el camino 1? ¿Cuál es el camino 1? El camino 1 es el que hemos trabajado hasta ahora en nuestra lista de reproducción de dinámica, que consiste en aplicar la segunda ley de Newton a través de la sumatoria de fuerzas para encontrar la aceleración de este bloque. Y una vez que encontrábamos la aceleración de ese bloque, recurríamos a la cinemática para responder a preguntas como por ejemplo, la velocidad final del bloque o el tiempo que demoró el bloque en recorrer cierta distancia, etc., tal como lo hemos hecho en varios de nuestros ejercicios. Pues sí, si utilizas ese primer camino, llegarías exactamente a este mismo resultado de velocidad. Pasaré a desarrollarlo por el primer camino, pero de manera un poco más directa y rápida, porque tal como ya te comenté, ya en varios de nuestros videos hemos explicado en detalle cómo aplicar la segunda ley de Newton para calcular la aceleración de un cuerpo. Vamos a guardar en esta zona la solución obtenida gracias al teorema del trabajo y energía. La velocidad final sabemos que vale 6,26 metros sobre segundo. Muy bien, para una persona que desee hacerlo por el primer camino, caerá en la cuenta de que llegar a esta misma solución será un poco más largo y lo primero que deberá hacer es aplicar la segunda ley de Newton, es decir, hallar la fuerza resultante en el eje X, ya que el cuerpo se está moviendo en la dirección positiva del eje X. ¿Qué fuerzas actúan en X? Pues la componente en X del peso menos la fuerza de roce, y sabemos que la sumatoria de fuerzas según la segunda ley de Newton no es más que la masa por la aceleración. El objetivo es hallar la aceleración del bloque. Ahora bien, para conocer la aceleración de esta ecuación, evidentemente debemos conocer la componente en X del peso y la fuerza de roce, porque claro, la masa ya la conocemos. ¿Y cómo conocemos la componente en X? Así, de esta manera. Observa en el diagrama de cuerpo libre que la componente en X del peso es el cateto opuesto al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, la componente en X es igual a la masa por la gravedad por el seno de 60. Al sustituir los datos proporcionados en el enunciado, se obtiene de que esta componente en X tiene el valor de 16,97 newton. Ahora bien, para calcular la fuerza de roce, sabemos que la fuerza de roce dinámica es igual al coeficiente de roce dinámico por la normal. Pero ¿cómo obtenemos la normal? Simplemente calculando la sumatoria de fuerzas en Y. Al visualizar nuestro diagrama de cuerpo libre, caemos en la cuenta de que las únicas fuerzas en Y son la normal menos la componente en Y del peso. Y por supuesto, esta sumatoria debe ser igual a 0 porque no existe aceleración en Y. Y de acá, de esta ecuación, es fácil ver de que la normal sería igual a la componente en Y del peso porque está negativa y pasaría a positiva a la derecha. ¿Pero cuánto vale la componente en Y del peso? Bueno, la componente en Y del peso es el cateto adyacente al ángulo de 60 grados, por lo tanto utilizamos la función coseno y quedaría el peso, que es mg, por el coseno de 60. Al sustituir los datos, caemos en la cuenta de que la normal en este caso toma el valor de 9,8 newton. Ahora bien, con esa fuerza normal podemos obtener la fuerza de roce, que es igual al coeficiente de roce por la normal, de tal forma que esta fuerza de roce tiene el valor de 3,92 newton. Y como ya se conoce la componente en X del peso y la fuerza de roce, simplemente procedemos a despejar la aceleración de esta ecuación. Esta masa que está multiplicando pasaría dividiendo, quedando así. Obsérvalo acá. Y al sustituir los resultados, la componente en X del peso menos la fuerza de roce sobre la masa, recuerda que la masa vale 2 kilogramos, obtenemos que la aceleración en este caso es de 6,525 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración del bloque. Y siempre recuerda que una vez que obteníamos la aceleración del bloque, como esta aceleración es constante, debido a que la sumatoria de fuerzas es constante y la masa también lo es, recurríamos a la cinemática. Y dentro de la cinemática tenemos esta ecuación, que nos permite obtener lo que se está preguntando. ¿Qué se está preguntando? La velocidad final del bloque. Al sustituir en esta ecuación queda lo siguiente. La velocidad inicial del bloque es 0 porque parte del reposo y quedaría 2, acá observamos 2, por la aceleración que ya fue calculada, acá la observamos, por el desplazamiento. ¿Cuál fue la distancia que recorrió el bloque? En la figura se visualiza claramente que recorrió 3 metros, acá está 3 metros. Al efectuar esta operación, se obtiene como resultado 39,15. Pero ojo, 39,15 es igual a la velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, al despejar la velocidad final, este cuadrado, este que está acá, se transformaría en la raíz cuadrada de este valor.
la raíz cuadrada de 39,15. ¿Y cuánto vale la raíz cuadrada de 39,15? 6,26 metros por segundo, llegando así al mismo resultado al cual habíamos llegado gracias al teorema del trabajo y energía. Observa de que a pesar de que realicé el ejercicio por el primer camino que hemos explicado en varios de nuestros videos en detalle, es evidente que el primer camino es más largo para llegar al mismo resultado, mientras que cuando se aplicó el teorema del trabajo y energía, tienes la gran ventaja de ahorrar mucho tiempo en la resolución de un ejercicio y por supuesto llegar al mismo resultado. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.